El cambio experimentado por el joven Lorenzo fue enorme. Parece que ya no seguimos hablando de la misma persona. Él mismo fecha el día de inicio de su vida cristiana, el 4 de junio de 1943. Acababa de cumplir 20 años. Al final de ese mismo verano, los alemanes hundieron el acorazado Roma, en el que murió su primo Paolo, compañero de juegos en la finca familiar. Aquel otoño ingresó en el seminario, con gran asombro y disgusto de sus padres. No obstante, Lorenzo conservó dentro de sí toda su vida la laicidad familiar, una especial atención siempre minuciosa hacia lo mundano y lo histórico, decidido a entonar con ello desde su responsabilidad, a hacerse responsable. Pronto entraría en conflicto con los superiores eclesiásticos, quienes lo consideraron siempre como un seminarista molesto y susceptible de expulsión. Sin embargo, nunca pudieron formular contra él acusación consistente. Lorenzo observaba las reglas al pie de la letra, cuestionando después su conveniencia o justificación. Esta era su manera de poner de relieve las deficiencias del sistema. La escuela debe tener toda ella la espera del día glorioso en que su mejor alumno le diga: «Pobre vieja, ya no entiendes nada». Una especie de ciega vitalidad rebelde le empuja y guía, ahora de un modo intuitivo, con meridiana claridad. Nada de lo que Cristo ha dicho es realizable en esta tierra a gran escala. La oración que decimos diariamente habla de un reino que habremos de buscar siempre, pero jamás alcanzarlo, sino en el cielo. El progreso desafiaba, en cambio, a construir un mundo nuevo con unos protagonistas nuevos. En Francia lo había encarado Mounier y en Brasil Paulo Freire. Milani percibió muy joven este desafío y lo afrontó desde Calenzano, y Barbiana, con la fuerza de una segunda conversión no directamente religiosa. Se alistó con los pobres en una nueva patria. Sí, vosotros tenéis el derecho de dividir el mundo en italianos y extranjeros. Os diré entonces que, en vuestro sentido, yo no tengo patria. Y reclamo el derecho de dividir el mundo en desheredados y oprimidos, de una parte, y privilegiados y opresores de la otra. Unos son mi patria, los otros mis extranjeros. El 13 de julio de 1947 recibió la ordenación sacerdotal. Pocos días después era nombrado coadjutor del párroco de San Donato en Calenzano, población situada entre Florencia y Prato. La primera misión que le confió el párroco fue el catecismo de los niños, que funcionaba según la forma tradicional. Los niños acudían hasta que se daban cuenta de que aquello era cosa de niños, y lo abandonaban paulatinamente sin haber recibido ninguna enseñanza significativa para sus vidas. Lorenzo intuyó bien pronto la causa de esta ineficiencia. Aquella gente no poseía suficientemente la lengua de la que había de servirse. Si no se domina la lengua, toda comunicación lingüística no deja rastro alguno en quien la recibe. Aquí identifica Lorenzo la primera consigna pedagógica de su escuela: la palabra. Dar la palabra a los pobres. La misa de los domingos era toda una muestra de indiferencia e incoherencia, públicamente ostentadas. Las primeras comuniones y los matrimonios eran verdaderas carreras para ver quién gastaba más. Quien no sabe amar al pobre en sus errores no lo ama, escribía don Lorenzo, y añadía: amar al pobre significa no solamente aumentarle el sueldo, sino sobre todo hacer que se acreciente en él el sentido de la propia superioridad, ponerle en el corazón el horror por todo aquello que es burgués, hacerle entender que solamente haciendo lo contrario de los burgueses los podrá superar y eliminar de la escena política y social. Se va perfilando una segunda exigencia pedagógica,
la educación para la coherencia. Las actividades recreativas representaban para el pobre una evasión y una total pérdida de tiempo, y lo más grave era que estaban organizadas por los promotores del pueblo, el cura, el maestro, los dirigentes comunistas. Una tarde de domingo memorable, las pelotas de ping-pong y juegos recreativos acabaron en el pozo de la parroquia. El fútbol y las otras competiciones deportivas no tenían otro atractivo que la alegría del vencedor por ver humillado al vencido. Las historietas gráficas estaban plagadas de homicidios. Las películas, si no eran directamente inmorales, eran estúpidas. O sea, inmorales en cualquier caso. La televisión iba haciendo hombres estándar, amoldados al molde de vida privada de los actores y dirigentes, todo debidamente controlado por la estrategia patronal. De todo ello, Lorenzo Milani saca una tercera conclusión pedagógica: el valor del tiempo. Para Milani, el sistema democrático representaba teóricamente el intento más elevado de la humanidad para dar libertad y dignidad humana a los pobres. Pero algo funcionaba mal en este sistema, puesto que la policía solo se movía cuando se trataba de defender los bienes del señor Agnelli contra el obrero, pero nunca lo hacía cuando se trataba de defender al obrero contra el señor Agnelli. Estando así las cosas, los curas democráticos defendían desde el púlpito un partido que quería poner al señor Agnelli para hacer las leyes, como si las leyes no estuvieran ya todas a favor del señor Agnelli y en contra del pobre. Se imponía una cuarta exigencia pedagógica: una escuela política, es decir, una escuela que sepa distinguir a los opresores de los oprimidos y que dé a estos últimos las armas para liberarse. El voto y la huelga, junto con el dominio del lenguaje, serán los elementos capaces de transformar pacíficamente esta sociedad injusta. Lo tenía más que decidido: era preciso una nueva escuela, una escuela que diese al pueblo la posesión de la lengua, la coherencia de la razón, el sentido y el valor del tiempo, y la conciencia de clase oprimida. Así surgió, un buen día, la Escuela Popular de San Donato. En una sala de la inmensa rectoría, con bancos viejos de la iglesia, con una pared pintada de negro a modo de pizarra, con una botella de tinta a disposición de todos. La inversión fue de 130 liras, unos céntimos. Los muchachos que frecuentaban la escuela tenían de 14 a 25 años, la edad considerada más interesante por Milani para formar el espíritu crítico. En la escuela se criticaba a todo el mundo, a los curas, a los comunistas, pero siempre con honradez, con lealtad, con serenidad, con generosidad política. Yo voy a ella porque nos enseña a pensar con nuestra propia cabeza, decía un recién llegado. Don Lorenzo no podía ocultar su satisfacción. Es la niña de mis ojos, decía. Ha nacido como escuela, ahora se ha convertido en algo más. Una especie de empresa, una sociedad de apoyo mutuo, un partido, una comunidad religiosa, una logia masónica, un cenáculo de apóstoles, en fin. No consigo describirlo bien. Es algo de todo esto y nada de todo esto. Después de 6 años de escuela popular, esta se había convertido en una necesidad básica, como la casa y el pan. Empezaban a desaparecer los elementos irracionales. Además, la escuela había abierto las puertas a la auténtica evangelización del pueblo. Con la escuela, decía don Lorenzo, no los podré hacer cristianos, pero los podré hacer hombres, y a los hombres les podré explicar la doctrina. Y de 100 podrán rechazar la gracia a los 100, o abrirse a ella a todos, o bien rechazarla a unos y abrirse a ella a los otros, pero Dios no me pedirá cuenta del número de los salvados de mi pueblo, sino del número de los evangelizados. Yo hasta hoy no había predicado a mi pueblo, solamente había lanzado palabras indescifrables contra paredes impenetrables, que sabía que no llegaban y que no podían llegar. Por eso la escuela es para mí sagrada, como un 8º sacramento. De ella espero la clave,
No de la conversión, porque ello es secreto de Dios, pero sí de la evangelización de este pueblo. Apenas 10 años de la Segunda Guerra Mundial, Milani se desmarca del occidente cristiano, gestionado en Italia por la democracia cristiana y que implicaba la Iglesia. Él denunciaba su ceguera histórica ante los pobres, confiado solo en la solución divina. Así, a punto de perder su primera parroquia y de abrazar el exilio en Barbiana, ya había puesto por escrito: estando así las cosas, es más sabio reducir los términos a una sola y simplísima elección: o con Dios contra los pobres, o sin Dios con los pobres. Y habiendo yo elegido estar con Dios y con la Iglesia, no queda más que rezar por los pobres que pisoteamos y tratar de confesar a menudo para estar dispuestos al severo castigo de Dios. Sin embargo, las altas jerarquías eclesiásticas no opinaban de la misma manera. A la muerte del párroco, que pese a no entenderlo muchos se fiaba de Lorenzo y lo protegía, los dirigentes de la democracia cristiana local obtuvieron del cardenal la remoción del molesto coadjutor, que se había atrevido a rascar en las profundidades sagradas de la fe secular. Lorenzo Milani fue ascendido a cura párroco de Sant'Andrea de Barbiana, nombre que se daba a 4 casas desperdigadas por las montañas de Vicchio, en el valle de Mugello, una parroquia de 96 almas que llevaba 15 años sin sacerdote y en la que ya no se contaba con tener otro. En toda la diócesis de Florencia no había otro rincón más escondido para enterrar en vida, jurídicamente, a una persona.